Aquest és molt... Aquí no sentia raó ninguna, porque no están en el acto de entierro de nadie. Parece que va a haber un problema a la hora de pasar las diapositivas. Tienes que ser deportivos, que se siente aquí, que pasamos las diapositivas. Ah, vale, vale, paso yo. No, ya te voy a ayudar, no te preocupes. No pasa nada. Ha fallado Pero ahora es la mesa redonda, ¿no? Ahora es la mesa redonda. Empezamos por mesa redonda y luego... Primero, empezamos por mesa redonda y luego son las diapositivas. Y luego las diapositivas. Sí, sí, aplauso. Lo que pasa es que yo para la mesa redonda también he traído diapositivas. Ah, muy bien. Sí, sí, me han dicho que yo hago aquí de administrativo. Ah, tú estás de administrador. Sí, sí, sí. Administrativo, no administrador. He dicho que limpie las mesas y pasar diapositiva y yo encantado. O sea, pues fíjate, algo de responsabilidad en mi puta vida. Lo que pasa es que a lo mejor, bueno, coger las cosas. ¿Él va a utilizar presentación? Lo digo porque a lo mejor es más cómodo que yo pase si voy a utilizar lo mío. Sí. ¿Tú, Fran, vas a utilizar presentación? Yo sí. Pero en la mesa redonda después. No, después. Por eso digo que a lo mejor... Él sí. Lo que dices es cambiar de sitio. Ah, vale. Bueno, de sitio o de humedad el ratón. Ah, mira. Pues toma. Si llega... Ah, no llega. No llega. Es inalámbrico. Me cambio el... Digo porque si... Es alámbrico. Yo también tengo una presentación. ¿Quieres cambiar de sitio? ¿Tú tienes presentación? Para mesa redonda. No. Ah, vale, pues entonces me pongo aquí. Tengo una presentación. Aquí haciendo... Echar la ruleta. Aquí esto de... Pero en tu charla, No, hay varias preguntas ahí. Pero después tú también puedes mandar presentación. Sí, sí, y no me interesa. Sí, yo soy la única legal aquí. Aquí está. Bueno, yo tampoco soy de fintech, soy de un banco. Sí. Ah, bueno. Estas son. Hola, bona tarda a tothom. Organitzadors de la Cyber Week, ponents, degana de la Facultat d'Econòmiques i Empresarials, professors, professores, colaboradors, amigues y amigos. Antes que nada, deseo darles la bienvenida a Girona y a su universidad. Para nosotros no solo es un placer, sino un privilegio y una íntima satisfacción que expertos internacionales en tecnologías de la información se den cita en nuestra ciudad y en la Escuela Politécnica Superior para debatir, reflexionar y analizar a lo largo de esta semana asuntos de vital importancia para nuestro futuro. La segunda edición de Cyber Week, después de la experiencia de 2016 con Overdrive, representa un paso adelante decisivo para Promotec, la Asociación Catalana para la Promoción Tecnológica, nacida en el seno de la Escuela Politécnica Superior a partir de la iniciativa de estudiantes y profesores. Con una gran asistencia y con un enfoque referido a múltiples aspectos de la tecnología y la informática, desde la seguridad al negocio financiero y la gestión bancaria, pasando por la domótica, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, todo un mundo de experiencias, avances y debates se plantea en esta semana, con talleres, espacios de networking, conversaciones y aprehensión de nuevos conocimientos. La Universidad de Girona, que ha sido considerada por la revista Science como uno de los centros emergentes europeos, que en sus múltiples áreas y temáticas valora al máximo la investigación tecnológica y el traslado de la misma a la sociedad
para mejorar las condiciones de vida, les agradece su presencia y les invita a pasar unos días intensos de comunicación y desarrollo académicos y de profundización en las relaciones personales. Me gustaría destacar en este sentido la labor de Promotec y el hecho de su relación directa con la Universitat de Girona, al mismo tiempo que agradezco enormemente la colaboración del Ayuntamiento de Girona. Como vicerrectora de estudiantes, soy consciente que una de las labores principales que nos atañen como universidad no solo es la formación, sino la transmisión de un empuje necesario, de una voluntad de actuación que convierte a los estudiantes en emprendedores, que convierte a todos aquellos que desean adquirir conocimiento en ciudadanos con imaginación para crear y consolidar sus ideas. Por ello, iniciativas como esta Cyber Week, que iba camino de convertirse en un referente inexcusable de las nuevas tecnologías en nuestro país, es un desafío ambicioso, porque reúne personalidades de nivel internacional con 18 ponentes de muy diversos países y procedencias, porque implica al tejido empresarial, porque asume la responsabilidad universitaria de procurar mejoras para el conjunto de la sociedad y porque nace a partir del impulso que se genera en la propia universidad y en las personas que trabajan y estudian en ella. Por todo ello, permítanme que felicite a los organizadores por un evento de tanta trascendencia a nivel académico y ciudadano. Les deseo una feliz estancia entre nosotros. Espero que la semana que empieza hoy sea provechosa y que tengan una positiva vivencia en la Universitat de Girona. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por haber decidido pasar la tarde con nosotros aquí. Voy a alargarme un poco y darle paso enseguida a mi amigo y compañero Marc. Bienvenidos a la Cyber Week, un evento que creció de la mano de los estudiantes. El origen de la Cyber Week es importante, creo que lo comentemos. A muchos estudiantes nos encontramos, y seguro que nosotros mismos, algunos cuando lo hemos sido, otros ahora mismo que lo somos, nos encontramos con estas ganas de querer aprender más, de querer expandir el temario. Podemos llegar a pensar incluso que las asignaturas se quedan cortas en algunos temas, pueden ser muy teóricas, nos falta explorar más, en fin, tenemos inquietudes. Promotec nació para, en primer lugar, suplir esta carencia, llegar más lejos donde los planes de estudios no podían llegar, dar alternativas a los estudiantes, a los jóvenes, motivar, cosa que es muy importante hoy en día en cuanto a los propios estudiantes y a los jóvenes en general, y en general generar crecimiento económico en la zona a través de la promoción de nuevas tecnologías. Es algo muy simple, pero muy claro y necesario. Entonces, por eso apostamos por tecnologías como FinTech, la cual vamos a tratar hoy. Por eso vamos a tratar Smart Cities mañana y todo lo relacionado con la industria 4.0, y por eso vamos a tratar la seguridad informática y las tecnologías de telecomunicaciones. No me alargo más. ¿Quién mejor para presentar esta tarde de FinTech de hoy que mi compañero Marc Baraut, que ha sido el encargado de gestionar todo el evento de esta tarde, gestionar los ponentes, magníficos ponentes que nos acompañan hoy. Tenemos muchas ganas de escucharles ya, así que nos lo acabe de explicar Marc. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Pau, y por impulsar iniciativas como esta. Sin duda son beneficiosas para Girona y la universidad. Gracias también, vicerrectora, por darnos todo el soporte que habéis podido desde la universidad, y también a Ana Garriga por habernos ayudado desde el primer momento y brindarnos a ponentes que hoy nos acompañan, como Andreu Castro. También, por supuesto, al resto de ponentes no nos quedamos cortos. Estamos encantados de que estéis hoy aquí en Girona con nosotros hablando de FinTech. Quiero resaltar en Girona hablando de FinTech porque son temas, igual que el resto de los que vamos a tratar en la Cyber Week, que muchas veces no llegan fuera de las grandes ciudades. Nosotros, desde la asociación Promotec, encontramos que el tema de FinTech era interesante de ser expuesto aquí en la universidad por dos principales razones. La primera de todos, porque en lo que era España en general estaban apareciendo un montón de empresas relacionadas con el FinTech que vienen y van, otros que son grandes empresas como bancos que hoy nos acompañan, y también estaban emergiendo un montón de congresos. Cómo no, los estudiantes de ADE y los que tienen pensado dedicarse al sector privado tienen que estar preparados de algún modo para trabajar en un nuevo campo laboral, y si no también, pues como futuros consumidores, saber un poco qué es lo que les depara el futuro. Pero ¿qué es el FinTech? Os vais a estar preguntando, porque supongo que aquí habrá algunos que han venido a por el crédito.
El FinTech es un acrónimo entre finanzas y tecnología que busca poner al servicio de los servicios financieros lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. En definitiva, es una amalgama de distintas aplicaciones que lo que buscan es mejorar la productividad y mejorar la experiencia. Si no me equivoco, ellos van a corregirme posteriormente y si a alguien no le ha quedado claro, los ponentes que hoy nos acompañan van a dar cuenta de ello. Nos acompaña Andreu Castro, que estudió en esta casa, se licenció en Economía. Si me equivoco, podéis corregirme, por supuesto, y obtuvo su máster en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, tutelado por el Banco de España. A día de hoy trabaja en el Grupo Santander como responsable de gestión financiera en los distintos países en los que opera el banco. También tenemos a Andrea Jiménez, la más joven que tenemos en el grupo de ponentes hoy. Es directora de marketing en Formal Docs, una empresa de Legal Tech que se encuentra en Barcelona y tuvo su grado de Relaciones Públicas y Publicidad en aquella misma universidad. Gerard Vidal también es catalán y trabaja en Enigmedia, empresa que obtuvo el Premio Emprende 2013 de la Caixa por su labor en el aporte de una tecnología más eficiente en el campo de cifrado en telecomunicaciones. Lo he estudiado. También es miembro de muchas organizaciones internacionales. Estoy seguro que él va a hablaros un poco de ellas. Francisco Javier Gómez, compañero de Gerard Vidal, miembro de Qualica RD, de hecho fue su fundador, si no me equivoco. Empresa que también tuvo un premio Emprende de la Caixa 2013, esta vez en Andalucía. Y también es tenedor de PayThunder, empresa que trabaja los sistemas de pago con móviles mediante inteligencia artificial. También nos acompaña hoy Julio César Fernández, de CK Bank, un banco un poco distinto, no tan ortodoxo, por decirlo de un modo, y ocupa un puesto destacado como director de ventas y operaciones en aquel banco, impulsando las nuevas líneas de negocio como son banca, internet, móvil. Y por último, venido de parte de Rankia, Roger Olivares, trabaja en Arboribus, es un experto en gestión financiera, un asesor financiero, todo su posgrado en dirección bancaria y dice que FinTech combina muchas de sus pasiones, entre ellas tecnología e innovación. Un fuerte aplauso para ellos. Vais a tener que perdonarnos porque por problemas físicos se ha extraviado el pendrive, por ello la sesión de la mesa redonda, que ahora va a durar entre hora y cuarto, pues va a tener que ser imaginados los temas de los que estamos hablando, así también nos obligamos todos un poco más a prestar atención. No tenemos pensado poner normas porque, bien, somos poca gente e imagino que no vais a pelearos entre vosotros, así que vamos a ir exponiendo temas. En el transcurso de la sesión también daremos carta blanca que habléis de aquello que os parezca interesante, podéis discutir entre vosotros. Durante los últimos minutos, aquellos que tuvieran dudas o algún interés en concreto, habrá turno abierto y podréis preguntar aquello que os interese. El primer tema de todos, y hubiera sido mucho más fácil con una pizarra sin duda, es cuál es el impacto real que tiene en España las tecnologías FinTech y LegalTech en menor instancia. Porque si no tuviera ningún tipo de impacto, no tendría sentido alguno hacer esta jornada. Por ello, vais a tener que justificar el motivo de esta mesa redonda. Así que, aquel que quiera romper el cristal, ¿quién va a ser el primero de hablar de ello? ¿Andreu? Bueno, yo puedo empezar. Me vais a permitir que voy a utilizar un pequeño soporte. No sé si se va a cargar ahora. Creo que sí, funcionará. De acuerdo, bueno, pues a mí me vas a permitir, Marc, que empiece esta mesa redonda pues utilizando esta presentación y daros un poco algunas ideas de cómo la aparición de la FinTech y la aplicación de las nuevas tecnologías están incidiendo pues en el negocio de la banca tradicional, ¿no? En los últimos 10 años el sector bancario pues ha sufrido yo diría un par de transformaciones importantes. La primera regulatoria, a raíz de toda la crisis económica, caída de Lehman, etcétera, pues el sector bancario ha estado dedicado en los últimos años pues muy intensamente a trabajar la parte de la regulación, que se ha intensificado en estos últimos años, en donde se han incrementado los requisitos tanto de liquidez, de capital para los bancos, y eso ha hecho que la atención pues haya estado muy desviada hacia estos temas, ¿no? Esa transformación, afortunadamente, pues está llegando un poco a su fin. Ya los bancos han adaptado y han invertido bastante en adaptarse a todo este entorno regulatorio, y ahora los bancos, pues yo diría que están en medio de una siguiente transformación, una nueva transformación que es sin duda la digital, ¿no? Y
y precisamente esa es la que ahora mismo pues parece que los bancos se están dedicando a ello, ¿no? Y voy a intentar un poco ilustrar por qué eso es así, ¿no? Si vemos, bueno, cuando aparecen los primeros bancos modernos en Italia en el siglo XV, pues vemos que había una gente pues que normalmente los bancos siempre han estado vinculados a la actividad económica, a la financiación, digamos, de las relaciones comerciales, y ya veíamos pues una fila de gente esperando a alguien que supuestamente contaba dinero, ¿no? Si eso lo comparamos con una foto un poco más reciente, pues veremos que aparece y parece que sigue habiendo pues una misma fila de gente pues esperando a ser atendidos en una sucursal, ¿no? Ante estas dos fotografías, estos dos dibujos, pues parece que pocas cosas han avanzado en el sector bancario en cuanto a tecnología e innovación, ¿no? Y esto es especialmente llamativo si tenemos en cuenta que el sector bancario ha ido innovando pues en los últimos años, ¿no? Progresivamente. Ya en los años 70 Wells Fargo pues lanzó su banca del futuro y ya se contaba con opciones telemáticas y con cajeros automáticos que proveían de servicios financieros las 24 horas, ¿no? De hecho, en los últimos 50 años pues la banca en general pues ha ido invirtiendo e innovando pues con un modelo muy parecido a las actuales fintech, ¿no? Especializándose en un segmento digamos vertical, ¿no? Como los medios de pago, etcétera, y han ido pues bueno desarrollando ciertas tecnologías o innovaciones, ¿no? Por ejemplo, destacar pues todo el tema de sistemas de pago, como digo, o la tecnología contactless, que es del año 97 y parece que ha sido ahora en los últimos años donde se ha popularizado más el uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Y a pesar de, como digo, de esta innovación que no ha cesado, digamos, en el sector bancario, pues como veíamos al principio, parece que poco ha avanzado, ¿no? Y eso, ¿a qué se debe? Porque se debe en parte porque los bancos o el sector bancario tradicional pues ha vivido una especie de situación como esta, ¿no? En mar tranquilo, en una situación confortable, en la que bueno pues no veían amenazado, digamos, su posición, digamos, en el mercado. Y entonces la innovación o la inversión en innovación pues ha sido digamos pues bueno no su prioridad, pero porque pensaban que esta innovación, digamos, pues la aplicación de las nuevas tecnologías en los bancos pues iba a tardar en llegar, ¿no? Pero si alguien nos dijera que detrás de esta fotografía pues hubiera, digamos, un tsunami que se acerca, pues probablemente la reacción sería muy distinta, ¿no? Probablemente haríamos las maletas y nos iríamos, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que de alguna manera aventuramos, ¿no? Ya hay algunos indicadores que nos dan, de alguna manera, pues nos están indicando que probablemente un tsunami esté cerca, ¿no? En este sentido. Esta es una gráfica, un análisis que hace Accenture todos los años sobre inversión en fintechs, y podéis ver que la inversión en fintechs se ha multiplicado por 12 en los últimos 5 años, ¿no? En el 2015 pues se invirtió más de 22.000 millones de dólares, ¿no? Principalmente en Estados Unidos. Lógicamente, toda esta inversión no será exitosa, alguna pues fracasará, ¿no? Pero nos puede dar ya un orden de magnitud de que, digamos, que el tsunami puede estar acercándose, aunque no lo veamos, ¿no? El tsunami, digamos, de la disrupción de las nuevas tecnologías en el sector bancario tradicional, ¿no? ¿Quién hundió el Titanic? Pues bueno, hay gente que cree que fue la estupidez humana, ¿no? Porque no supieron, digamos, reaccionar o no quisieron reaccionar hasta ver que se encontraban delante del iceberg, ¿no? Esto es como el tsunami, ¿no? Cuando una vez vemos el tsunami ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, esto nos puede dar un poco la idea, y hay ejemplos en otras industrias, como la industria de la automoción, ¿no? Donde ejemplos como el de Tesla, en el que, bueno, pues en el 2015, cuando publicó, digamos, su objetivo de crecimiento y de que sería capaz de atraer pues unas solicitudes de sus coches en el 2020 de cerca de 500.000 de unidades,
pues el consenso, los grandes constructores de coches en ese momento, pues esto creían que era más bien una ilusión, un sueño, más que una realidad que tardaría poco en llegar, ¿no? Claro, solo un año más tarde, Tesla, que como sabéis es una startup, ¿no?, que se dedica a la inversión y a la construcción de coches únicamente y exclusivamente eléctricos, pues ya recibió más de solicitudes o presolicitudes por más de 400.000 coches de su modelo 3, ¿no? Pues mucho más que las solicitudes de BMW Series 3, 4 y Mercedes Clase C combinados, ¿no? O sea, ya alcanzó en tan solo un año pues el 80% de ese objetivo que se había marcado a 5, ¿no? Y entonces es cuando los grandes constructores, Mercedes, BMW, pues se dan cuenta o despiertan de que pues bueno, la competencia o digamos la disrupción de la tecnología de coches eléctricos pues no sería una cosa que fuera a tardar mucho tiempo, sino que probablemente en cuestión de 2-3 años pues se iba a librar una competencia alta en este sentido, ¿no? Y probablemente Tesla esté ahora mismo en mejores condiciones de competir en los próximos años que lo puedan estar los grandes constructores tradicionales, ¿no? Y eso es algo que de alguna manera la banca tradicional tiene que aprender de ello. Y está claro, y esto es alguna de las reflexiones que quería un poco poner encima de la mesa para discutir en esta mesa redonda, y es que, primera reflexión, está claro que la disrupción de las nuevas tecnologías, la aparición de fintechs, etcétera, pues está llevando y está de alguna manera impulsando que los bancos pues hayan decidido que ya es hora pues de apostar por las nuevas tecnologías de una forma significativa, no solo por la aparición de nuevos competidores como fintechs, sino también porque hay una serie de ventajas asociadas a ello. La aplicación de nuevas tecnologías reduce las barreras de entrada, con lo cual hay potenciales ganancias de eficiencia, hay otras ventajas asociadas a una mayor transparencia de los precios, y eso pues también puede beneficiar en general no solo a los bancos sino también a los consumidores, etcétera. O sea, hay una serie de ventajas asociadas a ello que hace que podamos o que se deba apostar por ello, ¿no? Pero no obstante, también hay que decir que hay otras cuestiones a tener en cuenta. Digamos que hasta ahora esa sería la parte, digamos, positiva o buena, pero también tenemos que de alguna manera pues vigilar sobre todo en los temas regulatorios o de regulación. Es decir, el regulador debe preservar las mismas reglas de juego para todos, es decir, que no solo vale, digamos, regular sobre el sujeto que esté proveyendo el servicio, sino más bien la regulación debería centrarse sobre el qué se está regulando, más bien que el quién, de alguna manera, porque si no se pueden crear distorsiones y desventajas competitivas entre actores del mercado. Otra cuestión importante, que esta es mi tercera reflexión, tiene que ver con la seguridad. Es decir, la seguridad es algo, la ciberseguridad es algo que ahora mismo pues a los bancos les preocupa y les preocupa bastante. Están invirtiendo fuertemente en reforzar y en controles para de alguna manera prevenir ciberataques, etcétera, porque gran parte, digamos, del negocio se basa en la confianza con los clientes, y eso es un tema importante también a tener en cuenta. Y por tanto, pues bueno, es un tema que la inversión en ciberseguridad o en seguridad, pues no todas las empresas pues van a tener la capacidad de hacer grandes inversiones sobre ello, y eso es un tema también que podría crear asimetrías, ¿no? Todo el tema de prevención contra el blanqueo de capitales, etcétera, ¿no? Y mi tercera reflexión probablemente iría dirigida, aunque esta es una mesa redonda en la que vamos a hablar, o la que hablamos sobre fintechs. Realmente las fintechs no van a ser los grandes o los competidores más duros con la banca tradicional, más bien al contrario, ¿no? Lo que hay ahora mismo pues es una serie de alianzas entre el sistema financiero tradicional y las fintechs, dado que éstas pues pueden ayudar a los bancos tradicionales pues a eficientar algún tipo de proceso actual, ¿no? que incurre la banca, ¿no? Y por tanto
más que una competencia, lo que está sirviendo es, bueno, pues de ayuda, de soporte, de impulsar esa nueva tecnología dentro de los bancos. Los grandes competidores de la banca tradicional son y van a ser los gigantes tecnológicos, ¿no? Amazon, Google, Apple, etcétera, ¿no? Que están entrando con fuerza en segmentos pues bueno, anteriormente desarrollados por la banca, bancarizados, etcétera, y que pues bueno, de alguna manera ya están desintermediando a los bancos en muchas de sus actividades, ¿no? Medios de pago, etcétera, ¿no? Ese realmente, digamos, los grandes competidores, y es donde yo creo sinceramente que los bancos tradicionales van a aspirar a replicar ese modelo, ¿no? Que es mucho más transversal, mucho más de ofrecer varios servicios, distintos servicios al cliente de buena calidad, más que el modelo fintech, que es un modelo mucho más vertical, ¿no? en el que se dedican a un segmento muy particular en el que son especialistas de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco, digamos, mis reflexiones para poder discutir durante la mesa. Ha abierto muchos frentes, Andreu Castro. A ver qué opinan los demás ponentes. Yo vengo de una empresa fintech que hace tecnología financiera para... ¿Se me oye? y bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero, ¿no? Yo diferencio entre dos fintech, ¿vale? Siempre desde el punto de vista del banco. Están las fintech malas y las buenas, ¿vale? Y las fintech malas, que son buenísimas, son esas que ha comentado él. Son Amazon, Facebook, Google, Apple... fintech, porque desarrollan tecnología financiera. Si sabéis que Amazon en microcréditos el año pasado dio más de 1.000 millones a empresas en Estados Unidos. O bueno, comentábamos también en la comida que Apple ahora saca en la versión iOS 11, saca el Apple Cash, que es una tarjeta en la que tú puedes mandar dinero a gente que tenga un iPhone, ¿no? O que esté dado de alta en Apple. Y luego con esa tarjeta tú puedes ir a un terminal de pago y pagar, ¿no? Con lo cual... toda esa intermediación la están haciendo ellos motu propio. Facebook es entidad de crédito, Apple es entidad de crédito, Google es entidad de crédito. Es decir, se están metiendo en el mercado. Luego, en la exposición explicaré por qué se meten en el mercado, ¿no? Qué interés tienen ellos en meterse en todo el tema. Y luego están las fintech buenas, que llamo yo, que son las que ayudan al banco a hacer frente a esos actores fintech tan buenos, ¿no? Tecnológicamente. ¿Qué importancia tienen? Pues es muy sencillo. Es como preguntarle no sé, a Sony o a Kodak qué importancia tenía meterse en el mercado de las cámaras digitales, ¿no? Yo creo que si el banco no colabora con fintech, con empresas fintech, se hunden. ¿Por qué? Porque los actores que tienen enfrente son mucho más tecnológicos que ellos, ¿no? Entonces, la relevancia es fundamental. Ahora mismo el sistema se basa en el sistema económico a nivel mundial, se basa en un sistema de préstamos, en un sistema en el que tú pues, necesitas al banco para poder progresar, ¿no? Entonces, el banco se enfrenta a una transformación digital en el que tiene dos opciones. Uno, seguir por el camino que siguen, intentando innovar ellos, que son innovadores, y pegársela. O dos, innovar y buscar ayuda externa para conseguir hacer frente o plantar cara a esos grandes actores tecnológicos, ¿no? Entonces, estamos en una fase que es como comenté antes, en el que necesitas dar un paso y tienes que tomar esa decisión de darlo o no darlo. Colaborar con empresas externas. Los bancos siempre han sido muy proteccionistas, no han querido colaborar con nadie. Siempre ha sido muy... yo soy el Santander, me peleo con el BBV, con el Bankia, con el otro. No, estos son dos hormiguitas que están peleando y viene un Tyrannosaurus Rex ahora mismo, y creo que la opción más inteligente ahora mismo en banca sería unir fuerzas, coger todo ese elemento fintech que tienen todas esas empresas fintech, unirlas y unirse al verdadero enemigo, que son los grandes actores tecnológicos. Ahora mismo en España el 30% de las ventas se hacen por e-commerce. Y de ese 30% los bancos ven muy poco, porque se procesan los pagos fuera de la banca española, en la mayoría de los casos. Entonces, el valor de una fintech ahora mismo, del entorno fintech, es fundamental. También a nivel de inversión, ahora mismo las mayores inversiones que se están haciendo tanto en Silicon Valley como en España o en otros países, Silicon Valley no es un país,
Pero como referente, las mayores inversiones están haciendo en empresas fintech por esto, tanto por los grandes, es decir, por los Google, los Apples, como por los Venture Capital y demás, ¿no? Tesla, pues los coches Tesla, pues el CEO es un tío que viene de PayPal, ¿vale? Cogió un dinero de cuando vendieron PayPal a eBay y montó Tesla, ¿no? Ya hace muchos años el tío tiene una visión bastante importante, porque ya hace años se metieron en este mundo, ahora con los coches eléctricos, y en breve se montarán naves espaciales, no sé, pero hay gente realmente que tiene visión y que ve los cambios que van a venir. Y ahora mismo, pues nosotros en 2014 ya decíamos que venía un cambio muy fuerte, la gente no se lo creía, nos decían, esto Google y Apple jamás se van a meter en este mercado o tal. Pues se han metido, ¿vale? Y ahora vemos otras cosas que van a venir y que también nos llaman locos, pero dentro de 3 años volveremos, daremos una charla y todo el mundo dirá que lo que está pasando es cierto. Entonces, el impacto es brutal, claramente. Sí, sí. Yo, apoyado a lo que dices de que es cierto que el enemigo principal o el mayor riesgo que tiene la banca realmente no son las plataformas fintech. Yo vengo de una pequeña plataforma fintech que es Arboribus, que es dentro del mapa fintech, pues una pequeña pata que es la financiación de cualquier persona que pueda invertir y financiar a empresas, ¿no? Es decir, lo que haces al final es desintermediar una pequeña pata del negocio bancario, que es la financiación a pymes, ¿no? Y bueno, nosotros no somos competencia bancaria, nacimos hace 4 años y así lo decimos siempre. Y también he de decir que ha cambiado mucho, ¿eh? Hace 4 años cuando decíamos fintech nadie sabía lo que era, hablabas con algún banco y te miraban diciendo quién eres, ¿no? De hecho, hace 3 años, hasta hace 2 años, si acudías a una mesa redonda con otro banco, pues el banco prohibía tu entrada, ¿no? Como si fueras un competidor y decías, coño, sí, perdón, si nosotros somos en realidad una posible herramienta para vosotros en el futuro, ¿no? De hecho, en otros países ya colaboran de forma estrecha o bancos integran plataformas fintech de crowdlending en su propio banco, ¿no? Entonces, bueno, te lo prohíben y ahora, en cambio, pues vemos muchos más lazos de posibles colaboraciones. Por eso quería lanzar una lanza a favor de la banca, ¿no? En que yo creo que no solo se está poniendo un poco las pilas, sino que tal vez algunos toman decisiones erróneas, pero otros están tomando caminos bastante acertados, como es no desarrollarlo in-house, no desarrollarlo ellos, sino ver si pueden llegar a acuerdos con alguno que ya lo estemos haciendo, ¿no? Y esto es algo que a mí me ha sorprendido, porque en serio que hace 4 años era impensable, o sea, bueno, te veían como una pequeña hormiga y para qué van a hablar siquiera contigo, ¿no? Y a día de hoy, sé decir que hablamos de forma estrecha con varios bancos para ver en qué momento tenemos algún nexo de unión, ¿no? Es algo que ha de llegar sí o sí, y es algo que ha de llegar porque así está pasando en otros países, incluso con bancos de aquí en otros países. BBVA en Estados Unidos colabora estrechamente con una de las mayores plataformas como la nuestra, pero ahí y no pasa nada, ¿no? ¿Por qué lo hace? Pues porque es una forma de ser más eficiente en esa pata, ¿no? Y esto es un poco lo que comentas, y yo estoy totalmente de acuerdo en que una parte la podrán desarrollar ellos y otra parte la tendrán que estrechar lazos con el resto, porque si no les es inviable llegar a tiempo a estar preparados para competir realmente con lo que se les avecina, ¿no? Que es mucho más grande que las pequeñas fintech, que como las han definido muy bien, somos verticales, nos dedicamos a algo muy concreto, muy específico, no damos una cobertura global a un cliente, ¿no? Entonces, bueno, cuestión de tiempo, pero va evolucionando muy rápido esto. Bueno, seguramente con mi opinión, lo que va a pasar es que van a ser válidas varias estrategias, ¿no? Lo que es cierto es que es verdad que en los últimos años es posible que el sector financiero tradicional, los bancos han estado, por ejemplo, expulsando fuerza de trabajo y, sin embargo, las fintech han estado creando fuerza de trabajo, ¿no? Y eso es un indicador, de alguna manera, bueno, pues también de cómo evoluciona el mercado, ¿no? Lo cierto es que, como bien comentaba ahora nuestro compañero, hay elementos en los cuales efectivamente tendrá más sentido que el banco lo desarrolle in-house, porque a lo mejor tenga el know-how suficiente, pero lo tendrá que hacer de una manera muy específica, ¿no? Es decir, lo tendrá que hacer con unos criterios nuevos, que no son los de antes, y en otras ocasiones la única manera de llegar en tiempo y forma sea apoyándose en un tercero, ¿no? Lo cierto es que es verdad, y ahí coincido con vosotros en que esto ya está en la mente incluso de los reguladores, ¿no? Hace poco estuve en un foro que ha creado la Dirección General de Seguros, con el Banco de España, con el Tesoro, con la CNMV, donde han creado un foro para analizar el fenómeno fintech, ¿no? Es decir, yo creo que hay una sensibilidad muy importante. Ellos se dan cuenta, por ejemplo, que en UK
llevan ahí un poco la bandera de ser los que más están impulsando este fenómeno y les está yendo bien. Y de alguna manera incluso los reguladores se están planteando, bueno, ¿cómo nos posicionamos como regulador frente al fenómeno fintech? Debemos crear lo que llaman un sandbox regulatorio, ¿no? Que es una especie de unas normas más ligeras para que estas empresas puedan desarrollarse, porque si le aplicamos toda la normativa del sector financiero, pues seguramente es difícil que ninguna salga en el corto plazo. Pero evidentemente tenemos que regularlas, porque si no podríamos estar creando en un sector tan estratégico como es el bancario posibles lagunas, digamos, que pudieran ser peligrosas, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que cuando el regulador ya incluso tiene puestos los ojos en el sector fintech como un sector que debe ser estudiado y analizado o regulado en su caso, pues bueno, significa que es que esto está para quedarse, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es algo que debemos felicitarnos todos, ¿no? En general, ¿no? Yo quería destacar también una parte que es la segunda parte de la pregunta, que era el impacto en España. Entonces, me quería centrar en el impacto a que podemos tener, no en Silicon Valley, porque no estamos en Silicon Valley. No, entonces, aquí yo lo que creo es que el impacto, lo que sí que se tiene que mencionar es lo siguiente. El abanico que te abre FinTech, que todos estamos de acuerdo en que es muy importante, es el siguiente, es que con un grupo pequeño, con una startup, que al final es muy poquita gente que quizá conocéis vosotros, podréis ser capaces de hacer pruebas que si tienen éxito podrían ser integrables en un posible cliente que tiene que para bien o para mal, la banca, Santander, BBVA, etcétera, son reconocidos a nivel mundial, son Global 2000. Es decir, te sirve digamos, el check de haber estado en un BBVA o haber estado en un Compass en Estados Unidos. Por ejemplo, BBVA patrocinaba la NBA hace 2 años. No es lo mismo decir, he hecho una prueba de concepto con el Banco Bilbao, que la gente dirá, ¿dónde está Bilbao? ¿Sabes? Que decir, no, el tío que patrocina la NBA, esos, que coño, te cambia la perspectiva. El impacto es que hay herramientas para poder hacer también casos de éxito, porque una de las ventajas que tienen las fintech es que son globales, dentro de lo que permite el marco regulatorio, pero si te funciona al final una herramienta, una pequeña parte aquí, te puede funcionar en el resto del mundo, donde sí que tienes una capacidad de poder levantar más rondas de financiación y tener un impacto global. Entonces, sí que quería decir también que hay una oportunidad para todo el mundo que se quiera meter ahí, de si aciertas, si te la juegas, aciertas, ganas experiencia y puedes sacar un caso de uso, tienes una probabilidad de que tu aventura se convierta en un éxito de nivel internacional, lo cual creo que mola. Entonces, ahí lo dejo. Sí, yo quería comentar que, bueno, vengo de otro sector que es el Legal Tech, pero esta mesa es muy interesante porque, bueno, estamos con el sector tradicional del banco y el sector de las fintech. Y, bueno, veo que hay mucha simpatía y siempre es como un tema el del tech. Bueno, el tech es un tema que es muy nuevo y muchas veces se ve como una amenaza. Por ejemplo, en el Legal Tech, cuando nuestra empresa quiere hacer una colaboración con un despacho de abogados, pues se piensan que les vamos a quitar el trabajo. Y no es así, sino que es una herramienta para facilitar mucho mejor el trabajo de un bufete, de un banco. Y bueno, estoy viendo que hay mucha simpatía entre estos dos mundos, porque creo que es muy importante, porque hoy en día, bueno, las cosas han cambiado un montón y, por ejemplo, para buscar un piso, pues vamos a una aplicación, no vamos a una inmobiliaria. Entramos en una app para buscar compañeros, para buscar pisos y creo yo que, bueno, aquí hay muchos estudiantes seguro y creo que es un nicho de mercado que puede ser muy bueno para encontrar trabajo, para hacer proyectos vosotros mismos y creo que es bastante importante ser conscientes de esta unión del tech, de estos tech que salen en el sector tanto de las finanzas, tanto del sector legal o como del PropTech, que en este caso sería para buscar piso o para buscar compañeros. Y es bastante interesante pues empezar a mirar más allá y empezar a asumir que el sector tradicional, ya sea de esto, de legal, de finanzas, pues está muy unido a las nuevas tecnologías y es el futuro. Bueno, aquí en España estamos un poco, al menos en el sector legal, estamos bastante retrasados porque, bueno, de Legal Tech hay 98 empresas solo y 100 proyectos Legal Tech.
y la mayoría están en Barcelona y después viene Madrid. Y creo que es bastante interesante pensar en ello. Bueno, aquí hay muchos estudiantes, seguro. Pues es bastante interesante empezar a mirar, a fijarse, por ejemplo, si hacéis Derecho o si hacéis Publicidad o si hacéis otra carrera, empezar a pensar que hay plataformas y herramientas que os pueden ayudar en vuestro ámbito. Y es eso, hay que empezar a mirarlo bien, a ser conscientes de que ahí podéis encontrar pues una startup que os pueda triunfar en su día. Y creo que esta mesa es muy interesante por ello, porque mira, tenemos el sector bancario tradicional y empresas de fintech y están debatiendo pues este nuevo paradigma que estamos viviendo. Pero yo creo que, sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, pero y además yo creo que hay una cosa importante en todo esto, que no solo la aplicación, digamos, de las nuevas tecnologías puede beneficiar, digamos, al mundo empresarial en general, a los bancos o a las empresas ahora, digamos, startups nacientes, sino que también hay una ventaja, digamos, más general al cliente, al consumidor. Es decir, la introducción de estas nuevas tecnologías pues va a beneficiar, digamos, tanto a las empresas como a los clientes y a los consumidores, ¿no? Por ejemplo, el uso actual, y esto ya lo estamos poniendo en práctica, ¿no? El uso de la información, de los datos que tenemos de los clientes, pues que a través de la información que registran el consumo a través de tarjetas de crédito, de información que tenemos de clientes y demás, aplicar ahí la inteligencia artificial, machine learning, de estos algoritmos, ¿no? Superpotentes que existen ahora mismo, pues lo que está permitiendo es identificar a más clientes a identificar la calidad crediticia de estos clientes y poderles conceder el crédito. Es decir, ahora mismo ya se está concediendo, ya hay gente que puede optar a crédito cuando antes no podía, porque el banco pues no disponía de herramientas, digamos, suficientes como las que existen actualmente para identificar, digamos, que ese cliente pues tiene un buen historial crediticio, etcétera, ¿no? O sea, que esto también de alguna forma puede democratizar de alguna forma pues el acceso al crédito futuro para particulares y empresas, ¿no? Sí, con lo cual, exacto. Yo creo que en las tendencias tech hay dos ramas: las que van dirigidas al propio sector al que se dedican, por ejemplo, las startups fintech, pues que se dedican a ayudar al sector bancario o financiero, y después están las que van directamente al consumidor, las que se dedican a ayudar directamente al consumidor evitando la intermediación. Y yo creo que las tendencias tech hacen este papel en estos sectores, pues ayudar al mismo sector financiero o ayudar directamente al consumidor final. Yo creo que es eso, según mi punto de vista y lo que he visto. Bueno, de hecho, en nuestro caso, por ejemplo, si lo miras de forma estricta, nosotros desintermediamos el préstamo bancario. O sea, es normal que al principio nos vieran como un mero competidor, ¿no? Porque hasta ahora yo soy una empresa, necesito financiación, yo soy un inversor y quiero invertir, y no había ninguna forma humana de hacerlo si no era poniendo un banco en medio. El banco, mediante un depósito, capta mi dinero y es él el que presta a la empresa, ¿no? Nosotros realmente técnicamente desintermediamos el préstamo bancario. ¿Por qué entendemos que igualmente no somos una amenaza? Pues porque realmente, como bien se dice, ¿no? Nosotros somos una pequeña parte dentro de todo lo que puede ofrecer un banco a una empresa para financiarse, una pequeña parte dentro de todo lo que puede ofrecer un banco a un particular en cuanto a inversión, ¿no? Y porque además venimos a complementar y a ser un poco más eficiente. Pongo un ejemplo muy simple. Un banco, cuando financia una empresa, jamás le quiere dar todo el crédito, jamás. O sea, es muy raro que un banco quisiera todo el riesgo de una sola empresa. Es francamente difícil. Normalmente dice hasta aquí, el resto en otro lado, ¿no? Entonces, ese segundo financiador, si es otro banco, que es lo que siempre ha pasado hasta ahora, no hay otra forma, ese segundo banco va a competir contigo en, pues, quiero tus seguros, quiero tus tarjetas, quiero tus nóminas. Compite con el primer banco, con el que ha dicho hasta aquí. Y nosotros no. Nosotros te damos el préstamo y las tarjetas, los seguros y las nóminas dejarlas en tu banco, ¿no? Este es el argumento por el cual en otros países realmente todo y que desintermediamos el préstamo bancario, y eso lo seguimos haciendo, nos ven como, no como competidores, sino, ostras, es que realmente me es más útil hacerlo así, me es más barato además, porque
dan servicio dan servicio de forma online, con lo que no necesito oficinas en ningún lado. Firmamos de forma electrónica, esto es otra cosa, integramos tecnología de firma electrónica. Esto también me ha sorprendido mucho, pero dentro de todo el mapa, esto ya forma parte de Insurtech, hay una pequeña pata que es digitalizar la firma, ¿no? Firmar online. Que es algo que es súper obvio. Yo imagino que como estudiantes diréis, bueno, coño, que está aquí en la orden del día el firmar online las cosas, ¿no? De hecho, con Hacienda presentas la declaración online, ¿no? Las empresas pagan sus impuestos online. Bueno, pues hasta ahora todos los préstamos se firman ante notario, ¿no? Esto es algo que parece que era así hasta que nos muramos, ¿no? Y cuando empezamos a firmar digitalmente, las empresas nos preguntaban, pero ¿cómo que no firmamos ante notario? Los inversores nos preguntan, y entonces los bancos, ¿por qué firman ante notario? Hay empresas fintech que se encargan de protocolarizar esa firma, de estar seguros de que esa firma se ha ejecutado, de validar ese contrato, y ese contrato es jurídicamente válido, prácticamente al mismo nivel, con el mismo procedimiento legal en caso de reclamación que un préstamo protocolarizado en un notario, ¿no? Estas cosas sí o sí han de seguir creciendo y como bien dicen, hay muchas oportunidades. Este ejemplo es muy sencillo. Nosotros usamos una empresa de Lleida que son pues, una startup pequeña que se dedicó a esto, a protocolarizar contratos vía firma electrónica, y está triunfando muchísimo porque ahorra costes a todo el mundo, a todas las partes. A nosotros porque no nos desplazamos, al empresario porque no se desplaza, al inversor porque no se mueve. O sea, ahorra costes a todo el mundo. Y la banca, que hace 3 años nos decía que estábamos locos por firmar así, pues empieza a firmar préstamos con la app. Yo cuando hace unos meses vi BBVA firmar préstamo desde tu casa con la app, y digo, coño, por fin, una firma digital. O sea, no es necesario ir a firmar ante todo, ¿no? Y estas cosas van a ir cambiando y van a surgir muchas más que todavía ni han arrancado, ¿no? Al menos mi opinión. Sí, bueno, creo que no. Ay, perdón. Ay, vale. Yo quería hacer un apunte hacia lo que ha dicho Andrea cuando hablaba de que la empresa española relacionada con FinTech y LegalTech está relativamente atrás respecto a los competidores en general. ¿Cuál creéis que es la posición real de la empresa española que se dedica a las FinTech y LegalTech respecto a sus competidores europeos? Si creéis que esto va a poder traer algún problema. En segundo lugar, ¿qué papel juega Cataluña en esto? Cataluña yo creo que está bastante avanzada, al menos en el sector LegalTech está bastante avanzada porque bueno, Barcelona es la pionera en tener proyectos LegalTech y 98 empresas dedicadas a ello que bueno, que viven de ello. Y yo creo que está bastante avanzada Cataluña en este sentido. ¿En cuanto al Estado español? Después viene Madrid. Bueno, yo hablo de LegalTech, de la tendencia LegalTech. Después vendría Madrid, que es donde más se ve también proyectos de este tipo. Y bueno, yo creo que también es un poco entre todos, o sea, cuando en el momento de hacer contratos, de tener que comprar un piso o algo, pues llegará un momento que dirás, mira, es más fácil hacerlo de forma online que no ir hasta allí. Entonces ya será cuando veremos este cambio de más empresas se fijarán en ello, en estas tendencias, más se crearán proyectos de este tipo. Yo creo que paso a paso estamos yendo un poco no tan avanzados como por ejemplo Estados Unidos, pero yo creo que poco a poco esto irá creciendo y sobre todo bueno, empezará en la gente que está estudiando también y que se está formando en este sentido, que verá oportunidad en ello. Yo comparando, creo que mucha gente nos dice que siempre estamos muy por detrás, ¿no? Y bueno, siempre respondo que depende de contra qué nos comparemos, ¿no? Si te comparas contra Estados Unidos y contra el Reino Unido, es cierto. Estamos, por ejemplo, en nuestro sector como estaban ellos hace casi 10 años, ¿no? Y es cierto. Pero, por ejemplo, si me comparo con Francia, o me comparo con Portugal, si me comparo con la Europa continental, pues estamos un par de años o un año retrasados respecto a ellos, no vamos tan por detrás, ¿no? En el caso de Cataluña, incluso en nuestro caso, nos pasa lo mismo, ¿eh? La inmensa mayoría de plataformas como la mía están instaladas en Barcelona, somos mayoría respecto a Madrid, por ejemplo. Pero es igual, yo me refiero en que estamos en un nivel de avance que no está tan por detrás, ¿no? Respecto al Reino Unido y Estados Unidos. Y si el motivo por el cual no llegamos ahí es que hay muchísimos motivos. Hay un tema cultural del uso de las aplicaciones móviles. Antes comentaban que el 30% de las compras de e-commerce se hacen ya, las compras se hacen a través de e-commerce.
Bueno, es que si este dato lo sacásemos de Estados Unidos nos asustaríamos, ¿no? O si buscáramos los años atrás que hace que ya más del 30% se compra a través de e-commerce en Estados Unidos, nos asustaríamos, ¿no? El tiempo que nos llevan por delante. Y también hay un tema cultural a nivel de inversión en las startups. Nosotros en nuestro caso, para conseguir levantar 2,3 millones de capital para poder hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Que es intentar liderar este segmento, este sector dentro del fintech, hemos necesitado 4 rondas de inversión, tenemos 70 accionistas, o sea, te dan poquito a cuentagotas y muy separado, ¿no? Aquí en este país es difícil que te aparezca el típico business angel que te inunde dinero y te permita crecer de forma rápida, ¿no? Cuando miras, por ejemplo, una plataforma como la nuestra, que nació hace 2 años, a la mitad de tiempo que nosotros, en Reino Unido, en la primera ronda le dieron 2 millones y en la segunda, al cabo de 6 meses, le dieron 15. A partir de ahí corre, ¿no? Claro, lo miras ahora y dices, es que ya es 10 veces más grande que tú, hombre, claro. Bueno, pero eso también está cambiando, ¿no? Precisamente lo que comentábamos antes, ¿no? El darse cuenta, el sector financiero tradicional, ¿no? Pues que probablemente haya un tsunami cerca, ¿no? Aunque no se vea todavía y digamos que haya entrado un poco en esa alerta de que algo grande en los próximos años, si no se está preparado, pues podría entrar en problemas. Está haciendo pues que haya ya fondos de inversión, potentes fondos de inversión, ¿no? Desde los bancos o desde otras instituciones financieras que están apoyando, están soportando, invirtiendo en negocios fintechs, en startups financieras, y eso es una muestra más, ¿no? de que algo pues se está moviendo, ¿no? en este sector, ¿no? Sí, yo quisiera resaltar también una pequeña, o sea, en mi vertical concreto, yo, para que tengas mi background, yo soy de seguridad, ¿vale? Mi punto fuerte es la seguridad. Entonces, sí que conozco, por ejemplo, que en Estados Unidos, a nivel de fraude, están mucho peor que nosotros. Es decir, no sé si habéis ido alguna vez a Estados Unidos, si habéis pagado algo con una tarjeta de crédito, es un cachondeo. No hay ni PIN ni hay nada. Te la pasan, swipean y la pueden copiar. Es una banda magnética que no tiene ningún tipo de protección y lo puedes replicar fácilmente. Entonces, eso es una muy buena noticia para la gente que está aquí. ¿Por qué? Porque ya tenemos herramientas que nos permiten diferenciar en un proceso que ya está instaurado dentro de un banco. Entonces, hay ciertos aspectos que no hace falta inventar la rueda. Es decir, si desde el punto de vista técnico, ¿no? Obviamente el problema que tú dices, que es el capital, eso es un problemón. Y la tradición de, por ejemplo, o sea, si te vas a Londres, la cantidad de bancos por metro cuadrado que les sobra el dinero y no tienen ningún problema en invertir de 300.000 pavos porque no es dinero, pues para que hagas una prueba de concepto, eso es distinto. Pero a nivel técnico, como tenemos un poco de mimbres, habrá que refinarlo. Por suerte ahora pues estamos, como habéis dicho vosotros, ¿no? Estamos en un impasse financiero donde la gente tiene el dinero aburrido y bueno, pues a lo mejor es cuestión de pedírselo. Comentábamos cuando venimos para acá que precisamente una de las cosas que, por ejemplo, caracterizó al sistema financiero español es que, debido a la fuerte competencia que había, porque el sistema financiero español hasta hace unos años tenía un gran número de entidades, encima muy capilarizadas, y por lo tanto los niveles de competencia eran muy grandes, seguramente mucho mayores que hasta ahora, ¿no? Entonces, eso hacía, por ejemplo, que las entidades fueran muy eficientes, que tecnológicamente fueran muy desarrolladas. Un poco el ejemplo que tú decías es que en este país, digamos, la autorización de una operación de medios de pago lleva haciéndose online, yo no sé, hace 20 años. Es decir, cuando realmente casi todos los sistemas en el resto de países han sido offline. Eso es lo que llevó precisamente a sacar el MV, el chip, ¿no? En las tarjetas, ¿no? Que como había mucho fraude porque los sistemas no eran online, vamos a hacer sistemas menos replicables que sustituyan esa banda magnética por un chip. Y es verdad que puede haber algunos elementos, en el caso, por ejemplo, del crowdlending, ¿no? Como en UK, efectivamente, si un banco no le da el préstamo al cliente, está obligado, por decirlo así, de darle una alternativa de financiación en un ámbito como pueda ser pues el del crowdlending, ¿no? Y eso facilita, evidentemente, pero yo creo que no son barreras ni mucho menos insalvables, ¿no? Al fin y al cabo, España, por ejemplo, tiene una penetración en el mercado de los smartphones pues que está entre las primeras de Europa. Pues eso ya es una base bastante interesante, ¿no? Y efectivamente, yo creo que hay conocimiento y hay tecnología suficiente como para que realmente podamos no solamente, digamos, crecer en España, sino incluso exportar esa tecnología hacia otros países con relativamente facilidad de éxito, ¿no? Es decir que... Luego hay 2 aspectos que probablemente suponen un freno o una barrera, digamos, para que, bueno, pues el sector financiero tradicional
pues se decida finalmente pues, a introducir estas nuevas tecnologías, o que el grado en que se avance sea rápido, ¿no? El primero es que bueno, pues el sector bancario es un sector estratégico, entre comillas, lo que hace que, bueno, pues que la aplicación de nuevas tecnologías o nuevas funcionalidades pues se haga de una forma un poco más cautelosa que probablemente otras empresas, porque bueno, corre el riesgo de que si eso no funciona, digamos, pues puede dañar la reputación, puede dañar un poco la imagen, la confianza de los consumidores a los bancos, ¿no? Y eso pues ya sabemos que puede conllevar algún problema, ¿no? Y el segundo aspecto que de alguna manera también frena a los bancos ahora mismo, y a la hora también de dar inversión pues a startups, a empresas tecnológicas o nacientes, etcétera, es que ahora mismo, pues como decía yo al principio de mi intervención, el ámbito regulatorio ha cambiado drásticamente en los últimos años en los bancos, y ahora mismo pues bueno, están sometidos a unas exigencias regulatorias pues mucho mayores, ¿no? Y eso pues frena también de alguna manera el que se decida en invertir, porque cuesta capital a los bancos. La liquidez, es verdad que hay mucha liquidez ahora mismo, no es problema, pero sí que cuesta capital, y eso pues de alguna manera también está frenando, ¿no? Y lo que decía anteriormente, el tema regulatorio me parece especialmente sensible en este sector, en el que, insisto, los bancos, por otorgar depósitos por captar depósitos a clientes, etcétera, pues necesitan estar bajo vigilancia, bajo unos controles regulatorios muy estrictos, ¿no? Y eso pues puede crear también algún tipo de asimetría con otros players, ¿de acuerdo? Los grandes gigantes tecnológicos, como decía antes, en los que, bueno, pues precisamente por no tener la necesidad de captar depósitos, porque ellos ya tienen mucha caja, tienen mucho dinero, pues se dedican a entrar en segmentos, a desintermediar a los bancos, efectivamente, sin la necesidad ni estar obligados a cumplir con unas regulaciones y unos controles legales pues tan severos y tan estrictos como lo está los bancos, ¿no? Entonces, bueno, ese también es un punto en el que, bueno, nosotros los bancos estamos más sensibilizados probablemente que los nuevos entrantes o las nuevas compañías, pero que sin duda también, y tú lo apuntabas al principio también, que habrá que rediseñar, o esto va a afectar también al marco regulatorio en general. Lo que pasa es que me da la sensación que bueno, todo el avance tecnológico sucede mucho más deprisa que la regulación, ¿no? Y que las leyes, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendremos que ver también cómo... A mí al respecto lo que dice, que además tiene toda la razón, pero bueno, ahora en 2018 sale una normativa europea que se llama PSD2, ¿vale? Que va a obligar a la banca a nivel europeo y va a estandarizar a nivel europeo el que terceras empresas puedan acceder a la información bancaria e incluso a procesar pagos, ¿no? Se lanzan figuras nuevas como el Payment Facilitator y demás que van a hacer que esa unión entre fintech y banca sea mucho más sencilla, ¿no? Entonces, al respecto hay dos tipos de tendencia, dos tipos de bancos. Están los bancos que tienen departamentos de innovación y que hablan de innovación, pero que no innovan. Y están los bancos que tienen departamentos de innovación y que están innovando y además están probando cosas, ¿no? Yo os pongo como ejemplo Insomnia de Bankia. Este año llevaron 12 proyectos y 6 de ellos han hecho pruebas de concepto, ¿no? Entonces el banco, el medio que tiene para innovar es probar cosas, ¿no? Y siempre hacen pruebas de concepto pues localizadas, ¿no? En puntos muy pequeños para que no pase precisamente eso que tú comentas, ¿no? Que prueben una cosa, explote y de repente pues les salpica a ellos de lleno, ¿no? Entonces el medio que están usando los bancos es esa, ¿no? Hacer pruebas de concepto, sí. Si esa prueba funciona, pues te hago producto, ¿no? Y es un poco lo que nos pasó a nosotros y les está pasando a muchas empresas fintech, ¿no? El tema está en que los bancos hagan pruebas de concepto. Yo hablaba con un responsable de BBVA y decía, joder, el BBVA Open Talent este que tenéis vosotros, si de mí dependiera, si yo fuera responsable, yo haría esto mensualmente, o sea, no una vez al año, porque en serio que se necesita y que os reporta beneficio. Todas las, ahora BBVA la fue nombrada la mejor del mundo y tal, pero es porque se están nutriendo de muchas empresas fintech, para pagos por WhatsApp, darte de alta pulsando un clic, bueno, pues son cosas que no son cosas ideadas por el BBVA, sino por empresas que han pasado por ese Open Talent, ¿no?
Y la innovación va por ahí, va por probar cosas, testarlas y si funciona lanzarlas adelante. Es lo que hacen todos, es decir, lo que hacen Google, Apple, Amazon, prueban cosas que funcionan para adelante, que no funcionan, bueno, lo hemos probado en una parcela muy chiquitita y hemos visto si esto arroja números o no arroja, ¿no? Y básicamente por ahí va la innovación. Con la nueva normativa 2018 PSD2 todo va a ser mucho más fácil porque te va a permitir hacer esa prueba de concepto, pero ya a nivel europeo, no solamente limitado a un barrio en Madrid o a... No, pero ese es el modelo, efectivamente, ¿no? Nosotros en nuestro caso pues tenemos Open Bank, que conocéis, el banco online y demás, ese es un poco nuestro banco de concepto, ¿no? Nuestro banco de pruebas en ese sentido y es lo que dices, ¿no? Es decir, hay que hacer esas pruebas de concepto, de que funcione y si funciona, pues llevarlo a los bancos grandes, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Es una buena idea, por ejemplo, si sois estudiantes, pues lo que dicen ellos de hacer pruebas pequeñas, si estáis estudiando, por ejemplo, economías o si hay alguien de derecho o de otro sector, pues mira, tenéis la oportunidad ahora mismo de hacer estas pequeñas pruebas, a ver qué tal funciona este proyecto, llevarlo a grandes bancos y aprovechar este momento de las nuevas tecnologías que dan muchas oportunidades para innovar, para ayudar al sector tradicional, para ayudaros a vosotros mismos y yo creo que es bastante interesante ser consciente de ello. Y es un poco lo que decía antes, ¿no? Que la actitud y la forma de actuar de la banca tradicional en estos años, yo creo que ha hecho un cambio tremendo, ¿no? De hace 4 años ahora. O sea, sí que debe ser porque ven el tsunami o quieren estar lo mejor preparados posibles, pero sea por lo que sea han hecho un cambio tremendo y yo creo que así va a seguir siendo, ¿no? Se va a acentuar ese cambio. Hablándolo en primera persona, nosotros recuerdo que nosotros trabajábamos con Banco de Sabadell y cuando hace 4 años pues, prácticamente nacíamos, ¿no? y les ofrecíamos hablar de cómo lo hacemos, pues que ni siquiera nos íbamos a sentar, ¿no? con el de innovación del Banco de Sabadell, porque, bueno, lo que os decía antes, ¿no? Competidores a día de hoy, ellos se ponen en contacto con nosotros, ¿no? Y quieren aprender de qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo podemos colaborar. Hasta hace 4 días no habíamos visto ninguna alianza real entre una fintech y un banco en España y hace, bueno, al menos una parte financiera, perdón, no es una parte de inversión y me sorprendió mucho y me gustó ver que hace 15 días Finicens, que al final es una especie de robo-advisor, al final es una especie bueno, te sirve para que te gestione tus inversiones de forma automática sin que tú entiendas ni sepas mucho de inversión, pero que alguien lo haga por ti de forma independiente y de forma automatizada, ¿no? Pues igual acuerdo con Evo Banco, ¿no? Y digo, ostras, primer banco que integra realmente un vertical de robo-advisor en su banco, ¿no? Y he de decir que además Evo Banco ha hablado con todas las plataformas como la nuestra. Entonces, ver que los bancos han cambiado esta actitud de hace 4 años a hoy, yo creo que es una noticia enorme para aquellos que quieran desarrollarse en el mundo de fintech y que como decían, entre comillas, pocos recursos se puede testar una idea y a día de hoy están receptivos a escucharla, ¿no? Os aseguro que mucho más que hace 4 años. Y yo creo que de aquí 1, 2 o 3 todavía más, porque sí o sí ellos no van a dar con la posibilidad de desarrollarlo todo in-house, es imposible, o sea, en algunas cosas seguro que sí, porque además no es que lo puedan hacer, sino que casi seguro que lo van a hacer mejor, porque tienen el expertise de mucho tiempo haciendo lo que hacen, ¿no? Pero es que en otros no van a dar, es imposible, no van a tener o recursos o conocimientos suficientes para hacerlo ellos, ¿no? Y esto yo creo que no ha hecho más que empezar. Sí, sí. Tal vez yo creo que es un elemento destacable, ¿no? Por cerrar un poco a lo mejor la pregunta, ¿no? La diferencia o la aportación principal que puede hacer una fintech respecto a lo que es el desarrollo de un producto desde el ámbito bancario es que cuando se desarrolla un producto desde el ámbito bancario desarrolla sobre lo existente. Es decir, tiendes a pensar, oye, voy a cambiar la forma de darse de alta a un cliente o de hacer un préstamo, pero es muy difícil cuando tienes un background y una historia y una forma y unas limitaciones mentales dadas por la regulación, por tu forma de proceder, por tu operativa, es muy difícil, por decirlo así, innovar. Pero porque tu propia historia te condiciona. Esto es como los niños son más innovadores que los adultos porque tienen menos historia detrás que les condicione. Y eso yo creo que es la gran ventaja de las fintech, ¿no? Es decir, en el fondo, que pueden crear desde el papel en blanco, sin limitaciones, sin constricciones. Es decir, otra cosa es que luego, evidentemente, esa innovación
Habrá que hacer que funcione, habrá que hacer que sea compliance, habrá que hacer que... Pero en el fondo, el concepto de crear, vamos a mejorar el proceso de onboarding, Finicens de hecho tiene un proceso de onboarding muy bueno, vamos a mejorar el proceso de onboarding, vamos a mejorar el proceso de firma, vamos a mejorar el proceso de concesión de un préstamo, pues es que es mucho más fácil hacerlo cuando no tienes historia detrás, cuando puedes empezar a pensar cómo lo querría hacer si yo fuera un usuario y quiero empezar en ese sentido. Y eso es una aportación que las fintech pueden hacer más fácilmente porque no tienen esas restricciones. Es cierto. Habéis hablado en muchas ocasiones de la cada vez mayor colaboración que hay entre las empresas fintech y el banco, pero por otro lado, ahora estaba diciendo Roger, si no me equivoco, que dentro de House sería imposible integrarlo todo. Es un poco contradictorio que cada vez haya mayor colaboración, pero que esta nunca, según se intuye, no tenga que terminar nunca en una integración total. Es decir, ¿creéis que empresas, por decir ejemplo como Nimedia, por ejemplo Paythander, tienen futuro por sí solas o que algún día van a terminar integradas en grandes empresas, en este caso bancos, o las malas fintechs que decíais como Apple o Amazon? Es una buena pregunta. En mi caso, nosotros, si queréis os hago un poco de background para saber a qué vamos, o sea, a qué tendemos. Nosotros, bueno, la empresa Nimedia nace a raíz de mi tesis doctoral en teoría del caos. Lo que desarrollamos fue un algoritmo de cifrado que era 20 veces más eficiente que los estándares actuales. Y eso tiene una clara implementación en sensórica, en microchips, etc. La forma en la que yo voy a tener mayor ventaja, o sea, puedo hacer que mi abuela, que me quiere un montón, use mi sistema de cifrado, que no sabe nada de matemáticas, es integrarme en una empresa de microchips. La teoría normal lo que dice es que no voy a poder licenciar la empresa, sino que voy a tener que venderla. Bueno, pues sobreviviré con ello. Entonces, en mi caso, o sea, tal y como tengo yo mi estrategia de empresa es esa. Bueno, pues no pasa nada. Voy a intentar vender la empresa por muchísima pasta y me voy a secar el dinero con las lágrimas. Esa es mi meta. Entonces, en mi caso es eso. Pero por la naturaleza de mi empresa, es decir, yo soy una empresa de tecnológica, no soy una empresa de producto. Una empresa de producto sí que puede estar por sí sola, porque no necesita a nadie más. Yo nací, el origen de mi empresa es una cosa que necesita valerse de otras cosas, si no, no vale nada. En el caso de Paythander, por ejemplo, yo creo que sois una empresa de producto, corrígeme, no voy a hablar de tu empresa cuando estando aquí, pero podéis estar por sí misma. Es decir, y eso es es una estrategia completamente distinta, es una empresa que no tiene por qué aliarse con nadie. Es un tipo de modelo que es, bueno, yo estoy ahí y yo puedo seguir cobrando y puedo seguir sacando dinero de mis clientes finales. Entonces yo creo que son estrategias distintas de empresa. No sé cómo lo ves. O sea, yo nunca me contradecía a Gerard, o sea, no me siento capacitado. No, pero depende, o sea, bueno, a ver, cuando tú montas una empresa tienes dos maneras de echarla a andar, ¿no? Una puede ser a través de inversión, otra puede ser a través de negocio. Evidentemente la inversión suele llegar si hay negocio. Nosotros sí que es verdad que tenemos un abanico de soluciones, de cajitas cerradas que se pueden vender de muchas maneras, ¿no? Que se le pueden vender a un gran actor del mercado, un IKEA, o se le puede vender a un gran banco, se le puede vender a Google, ¿no? Entonces, bueno, son vías posibilidades de llevar a cabo una cosa. Lo que él tiene es tecnología pura, pues que se puede aplicar en drones, que se puede aplicar en microprocesadores, que se puede aplicar en un wallet, que se puede aplicar en 1000 sitios, pero yo estoy con él en que lo suyo es hacer la empresa en su caso y venderla, ¿no? Yo digo, depende un poco de si tienes cajitas, pues puedes llegar a muchos sitios, si tienes tecnología, pues lo tienes que vender a un grande y en ello estáis, ¿no? Sí, sí. Y no le va mal, ¿eh? No le va mal. Ya, tiene una pasta el tío. No, pues, a nosotros tampoco nos va mal. Así que bueno, el modelo es bipolar, ¿no? Dependiendo un poco de dónde te quieras dirigir, pues coge el camino y hazlo. Sí, yo creo que hay dos sectores. Por ejemplo, en nuestro caso vamos directamente al usuario final, que es gente que necesita un contrato, o si no, vamos a empresas.
Por ejemplo, hace poco hemos hecho una colaboración con el Vermut Solidari, que es un evento de Barcelona, que bueno, hacen conciertos y bueno, hay camareros, hay pica-picas y todo. Y bueno, y claro, estos camareros son muchas veces son gente que nunca ha hecho un contrato en Internet. Y bueno, ahí estamos para eso, para educar a esta gente que nunca ha hecho un contrato por Internet, las educamos y así pues mira, pues se va haciendo un poco de cambio en la sociedad y se va implementando estas nuevas tendencias. Y yo creo que es eso, que una empresa puede sobrevivir por sí misma si va directamente hacia el usuario final. Si va hacia el cliente final que necesita el producto, se puede ver por sí misma. Si depende siempre de hacer colaboraciones o de afiliarse con otras empresas, pues tiene que mirar a ver cómo van las otras y bueno, ese es su cliente. Pero si se tiene las dos ramas, yo creo que puede sobrevivir. Porque si le falla una, tiene otra. Bueno, no tiene por qué. O sea, eso yo no lo comparto para nada. No, o sea, perdón, me sale la venada esta. No, tranquilo. Dime. O sea, te quiero decir, o sea, perdón, Ahora empieza la mesa redonda. La sangre. O sea, yo lo que veo es, no tiene por qué, son estrategias y tú, ¿por qué quieres diversificar? O sea, diversificar está bien, pero no tiene por qué, es decir, no tiene por qué. Por ejemplo, en mi caso, todo empezó que íbamos al usuario final, siempre. Pero después, más adelante, la CEO de la empresa y bueno, todo el equipo de marketing y tal, nos dimos cuenta que esto se puede aprovechar y también podemos ir a otras empresas. Es una cosa que surgió más adelante, mirando un poco cómo iba el panorama este del EdTech. Eso surgió más adelante, pero en un principio íbamos con la idea de usuario final y ha ido evolucionando todo más hasta que llegó un punto que hemos visto que también podemos dirigirnos a empresas. Pero entonces habéis tenido una evolución en el tiempo, sino que no ha sido en el mismo tiempo. No ha sido en el mismo tiempo porque bueno, la empresa nació en 2013, que el LegalTech estaba, bueno, es la primera empresa de LegalTech y el sector, bueno, estaba un poco así, que no era muy maduro. Y entonces empezamos pues diciendo, vale, gente que necesita contratos, pues entra en la plataforma, se lo descarga, es totalmente legal y no necesita un abogado. Entonces después pensamos y dijimos, vale, esta herramienta también puede ser útil para abogados mismos o para empresas. Sí, para empresas, por ejemplo, de limpieza, que necesiten contratar a personas de limpieza, pues pueden entrar en la plataforma y tener sus contratos mismos allí mismo, en la plataforma. Eso tiene sentido. Ha sido una evolución. Sí, todo empezó con una idea y después el mercado ha ido cambiando, las tendencias han ido cambiando de consumo y hasta que ha salido otra rama. Y hemos conseguido dividir canal usuario final, canal empresas. Bueno, tal vez un paradigma de esa estrategia puede ser Google, ¿no? Es decir, la mayoría de las herramientas que desarrollaban para el mercado particular han terminado vendiéndose luego al mercado de las corporates, ¿no? Como tales, ¿no? Bajo un modelo también de licenciamiento, ¿no? Yo creo que en el fondo da un poco igual si la empresa termina integrada o termina vendida. Bueno, yo creo que es irrelevante. Lo importante es que la tecnología permanezca, ¿no? Es decir, al final, por ejemplo, yo no sé, los individuos que crearon Top Rural, por ejemplo, pues ahora están en una fintech que se llama Intexa Capital, que se dedica también a inversiones, digamos, despersonalizadas y más. Bueno, es decir, que al final la gente que es innovadora, la gente que es emprendedora, aplica ese emprendimiento a diferentes elementos, ¿no? Y encima, si ha podido vender bien la empresa, pues lo puede aplicar más fácilmente, ¿no? Eso es. Sí, yo voy a apuntar un poco lo mismo que tú, ¿no? Yo decir que no es tan importante el que si una empresa se acaba integrando o no en otra o fusionándose, sino que exista la determinación de apostar por la nueva tecnología, de apostar por las nuevas tecnologías en general y hacer inversiones en ese sentido, ¿no? Luego, pues bueno, ya sabemos que hay empresas o las grandes empresas normalmente pues utilizan de servicios externos, los bancos, por ejemplo, de servicios de consultoría o servicios de legal, ¿no? De despachos externos para asesorarse legalmente, ¿no? Pues en el tema de tecnología, pues por qué no también aprovecharse y que las fintechs pues aprovechen también de ello, ¿no? Lo cual... Bueno, nos acercamos al fin de la mesa redonda. Como habíamos prometido, hay un turno abierto para la palabra de alguien del público, si quiere hacer alguna pregunta. Aquí, primera fila. Sin micrófono, ya se me oye. Es una pregunta para el señor Castro. Hemos hablado de Apple y Amazon y Facebook como que atacan el sector financiero, los bancos. Pero
me preguntaba cómo pueden los bancos, hacerlo al revés, cómo pueden los bancos molestar a estas grandes empresas tecnológicas. Y, por ejemplo, yo estoy metido en el tema de la inteligencia artificial, y como Excelti, quería decir que la gente que sale de escuelas como Excelti, o digamos, estas escuelas económicas, están muy preparadas, muchísimo, para entrar en inteligencia artificial. Y en la prensa veo que Google saca cosas nuevas de inteligencia artificial, o Microsoft, y no veo ningún banco que digan han sacado alguna cosa nueva de inteligencia artificial, cuando tienen gente que está muy preparada. Solo les falta aprender a aplicar un poco de código, pero eso es lo más fácil. Por lo tanto, voy a ver mañana algo de los bancos innovando en algo de inteligencia artificial, o es un recurso que lo hacéis en secreto y no se publica nada. No, yo creo que bueno, pues tu reflexión es muy válida y es precisamente un poco en lo que está ahora, ¿no? Los bancos un poco advirtiendo pues que hay estos nuevos gigantes tecnológicos, ¿no? que efectivamente, más que atacar, están de alguna manera pues entrando a competir fuertemente en sectores de mercado donde tradicionalmente eran los bancos los que tenían, digamos, posición dominante en esos segmentos. Están dando cuenta que efectivamente hay que utilizar ese tipo de herramientas, ¿no? La forma, yo lo comentaba al final de la presentación, no sé si la palabra es atacar o cómo puede, pero de alguna manera la forma de competir o la forma de prepararse para los bancos va a ser, de alguna manera, migrar hacia ese modelo de negocio. Digamos, aquí lo que estamos hablando ya es no solo de utilizar o aplicar las nuevas tecnologías en el sector bancario, sino probablemente eso lo que conlleve es un cambio de modelo de negocio de los bancos a futuro, ¿no? A futuro, para migrar, digamos, a un modelo pues más parecido a lo que hoy pues funciona Google, Amazon, Apple, ¿no? O sea, es un poco, yo aventuro que esa es un poco la aspiración que tienen ahora los bancos o los grandes bancos y en eso está pues el uso de esas técnicas o de inteligencia artificial y todo lo demás, ¿no? Yo creo que hasta ahora probablemente yo mostraba esa imagen de mar en calma, en el sentido de que como bueno no se veían amenazas grandes, entonces pues los bancos han estado un poco en una zona de confort, ¿no? También un poco desviados por todo el tema regulatorio en el que hemos estado muy pues en la que se ha desviado muchísima atención en los últimos años, pero bueno, han estado en esa situación de confort, ¿no? Ahora pues parece que está claro que hay que apostar por el uso de esas tecnologías. Y yo creo que la mejor forma de hacerlo es explotando lo que una de las palancas o de las armas que tiene un banco, que es la información de sus clientes, ¿no? Que tiene muchísima, ¿no? Entonces ese uso de datos, esa información es muy valiosa, ¿no? Que combinada con estas herramientas que dices tú de inteligencia artificial, machine learning, todo lo demás, estos algoritmos que decía yo, pues pueden llevar a proveer de un mejor servicio, a proveer de más servicios y efectivamente pues estar preparados para una competencia que con estos grandes gigantes tecnológicos aventura que va a ser significativa, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Es decir, sí que se está haciendo y se está investigando y trabajando sobre eso, ¿no? Hay una herramienta, por ejemplo, muy conocida de IBM, ¿no? Que siempre se pone como ejemplo de inteligencia artificial, que se llama Watson. Y por ejemplo, pues algunos bancos, por ejemplo, entre ellos la Caixa, por ejemplo, está haciendo ya experimentos pilotos con esta herramienta a la hora de, por ejemplo, de dar asistencia en operativas, por ejemplo, de créditos documentarios, que son muy complejos, ¿no? Y que, por lo tanto, permita de una manera sencilla a alguien que no tiene información poder asesorar y poder, digamos, formalizar créditos documentarios basándose en las respuestas que le da esta herramienta. O, por ejemplo, en el ámbito de los call centers, bueno, pues también crear chatbots que permitan, en su caso, hacer respuestas automatizadas y de alguna manera lógicas a llamadas de clientes o a chats de clientes que sustituyan, digamos, al operador humano, ¿no? Es decir, que sí, se está trabajando eso. Lo que pasa es que a veces tienes que balancear lo que son, oye, pruebas de concepto, experimentos, claro, con, oye, eso hay que hacerlo rentable, porque si me cuesta más, entre comillas, pues el collar que el perro, pues tengo que plantearme, oye, es decir, hasta qué punto, es decir, a veces no se ven porque se han hecho pruebas y mira, en producción no se ve de momento, ¿no? Y por lo tanto no salen al mercado, pero eso no quiere decir que no se haya experimentado.
No, y que hay que tener la seguridad de que efectivamente funciona, que no puedes tener algún problema en ese sentido, porque claro, te puede llevar pues a impactar o a contaminar el banco, su imagen en general, ¿no? Entonces, por eso decía que se están haciendo cosas y es verdad, nosotros tenemos un departamento de innovación ahora mismo que trabaja pues, con gente, como dices tú, con ese perfil, ¿no? más técnico, más matemático, más tal, pues en herramientas de machine learning que permiten, pues primero identificar, como decía, pues a clientes con una cierta calidad crediticia que antes no identificábamos y que se les está concediendo crédito porque se cree que es una persona, un cliente rentable. Y también se están explorando herramientas que nos permiten pues, orientar ciertos productos o vender ciertos productos a ciertos clientes dependiendo pues, un poco de una serie de variables, ¿no? Que nos pueden indicar que ese es el momento o ese cliente pues, podría tener altas probabilidades de comprar ese producto o ese servicio financiero, ¿no? Que podemos ofrecer, ¿no? Entonces, sí se están haciendo cosas. Es verdad que hay mucha prueba de concepto y hay que, pues, probablemente se va más lento de lo deseable, pero yo creo que sí que va a haber una explosión en los próximos años en este sentido, ¿no? Sí, yo quería comentar, bueno, nosotros hacemos hacemos holograma interactivo y hacemos bots así un poquito diferentes, ¿no? Que te llevan a la venta, vendedores interactivos. Y a nosotros un gran banco ya nos ha comprado un holograma interactivo para ponerlo en un gran centro comercial en Madrid ahora en octubre. Es decir, yo estuve reunido con el responsable de Watson en Mountain View, allí en Silicon Valley, y se habla mucho de Watson. Watson ha hecho hace poco, con un banco holandés, ha hecho un bot que realmente te contesta preguntas, pero Watson no aprende, ¿no? Ellos venden que aprende, pero bueno, aprenderá. Nosotros ya tenemos sistemas que aprenden. Es decir, hemos puesto, por ejemplo, en turismo de una ciudad importante un bot que aprende de las preguntas de los usuarios, ¿no? Entonces, yo desde dentro te digo que sí, que se están haciendo cosas con inteligencia artificial dentro de la banca española y cosas potentes. Bueno, si nadie tiene más que añadir, son las 5. Adelante. Estamos hablando de fintech. ¿Cuáles son los mercados más interesantes de fintech? El mercado bancario, el mercado de consultoría económica financiera, el mercado legal. ¿Para quién? Bueno, en general, ¿no? En general, fintech abarca muchas cosas, ¿eh? Fintech es tecnología financiera, pero puede ser desde pagos hasta inteligencia artificial, hasta gestión de autobuses, hasta taxis. Es que el mercado, lo que abarca el término fintech es muy amplio, ¿no? Es todo aquello en lo que el banco pueda intermediar o pueda aportar. Entonces, claro, para mí, ya te digo, lo dije al principio, Amazon es una empresa fintech para mí, ¿vale? Porque gestiona pagos, gestiona procesos, gestiona un montón de cosas y hace hasta créditos, ¿no? Entonces, el mercado más interesante dentro de las fintech, o sea, de lo que sería fintech, no sé, yo me fijaría mucho en lo que están haciendo los grandes actores tecnológicos. Y te diría que por ahí está el negocio. En lo que hace Google, lo que hace Apple, lo que hace Amazon, lo que hace Facebook, relacionado con todo el tema de pagos. Sí, yo creo, estoy de acuerdo, probablemente el segmento de pago, de medios de pago, es probablemente ahora el más boyante, ¿no? Porque ese es un segmento en el que, bueno, te permite pues, hacer negocio a través de comisiones y es un negocio pues, que no necesita mucho recurso, ¿no? Es simplemente una intermediación, ¿no? No hay mucho más recurso, ¿no? Y probablemente ahí es donde las fintech en general y los grandes actores tecnológicos pues han incidido con más fuerza, ¿no? En la parte de medios de pago. Pagos automáticos y también mucho en tema de blockchain se están haciendo cosas muy chulas. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues como ya son las 5:30, pido un aplauso para los ponentes. Y bien, a continuación Francisco Javier Gómez nos va a dar su ponencia que se titula Winter is Coming, si no me equivoco. Antes tenéis 2 minutos para ir por café, al baño, lo que sea, aclararse un poco.